Restrepo, muy buenas noches, doctora, ¿cómo Hola, está? amiga, ¿cómo has estado? ¿Cómo has pasado? Muy bien, qué buena tenerla otra vez con nosotros. Ay, muchas gracias por esta invitación tan fantástica. Yo feliz. Ay, nosotras igual, la verdad, admiramos mucho su trabajo, todo lo que hace por la ciencia, por el avance de la odontología, así que nosotras felices de tenerla acá. Gra- Gracias. Qué linda Entonces, introducción. déjeme presentarla. Para los que no la conocen, la doctora Claudia Restrepo es odontóloga, odontopediatra de la Universidad CES. Tiene un PhD en neurociencia en la Universidad de Ámsterdam, es profesora titular de la Universidad de CES, es directora del grupo de investigación de CES LPH, es miembro del Comité Mundial de Expertos en Bruxismo, miembro del Comité Evaluador de la Revista de Rehabilitación Oral, Revista Internacional de Odontología Pediátrica e Investigaciones Clínicas Orales. Es conferencista nacional e internacional. Ay, Súper. muchas gracias. Entonces, doctora, para mí de verdad es un inmenso placer tenerla el día de hoy. Aparte, el tema que vamos a tratar es bastante interesante, un poco novedoso. Entonces, bueno, para los que no estaban al tanto, hoy vamos a hablar de la relación de la mordida abierta con con la actividad cerebral. Ujú. Entonces, doctora, no sé si empezamos hablando un poquito de la mordida abierta para entrar en contexto y un poquito de la etiología de lo que dice la ciencia hasta ahora, ¿no? Porque sabemos la investigación que usted ha realizado conjunto con otros colegas, entonces hablemos un poquito de lo que dice la ciencia hasta ahora. Bueno, a ver, la mordida abierta es una condición oclusal eh, y o esquelética. ¿Qué quiere decir eso? No necesariamente son los dientes los que están en mordida abierta, o sea, en un cambio de posición. ¿Me están oyendo bien con los audífonos? Sin Se problema. escucha súper. Perfecto. Sino que también puede pasar que la etiología sea que haya divergencia de los planos, del plano maxilar, o sea, del plano palatal y del plano mandibular. En ese caso sería esquelética. Ahora, hay otros orígenes, muchos, que tienen que ver con la función orofacial, es decir, con respiración, con deglución, con masticación. Entonces, ahí tenemos que es absolutamente necesario tener selle labial para que haya una buena respiración, una buena masticación y una buena deglución. A su vez, esos labios van a mantener los incisivos en posición. Entonces, cuando los incisivos no están en posición y esto empieza a gestarse incluso cuando el bebé está en lactancia. Un bebé en lactancia materna tiene mucha menos probabilidad de alteraciones en la función orofacial que un bebé que no tenga lactancia materna y que su lactancia sea con biberón. Entonces, en ese orden de ideas, esa falta de selle labial y esa falta de, digamos, equilibrio en la función orofacial, sobre todo en la posición de la lengua, porque la lengua, contrario a lo que, bueno, tú estás lejísimos, más joven que yo, pero lo que me enseñaron a mí en la facultad es que la lengua debe estar acá. Y no, esa no es la posición de la lengua. Si la lengua está ahí, la epiglotis está donde no es, los músculos faríngeos están donde no es. Entonces, la posición de la lengua en reposo y en función debe ser esta, Ya, así. pegado al paladar. Pero todo el dorso pegado al paladar con un espacio muy chiquito que se llama espacio Donders. Y ese espacio Donders lo que va a hacer es permitir el paso del bolo e inmediatamente posterior la lengua funciona con succión de vacío. Con un, para que se forme bien, debe haber, para que no haya esta forma, sino esta forma del paladar, la lengua debe estar adosada y debe hacer succión de vacío.
Listo. No presión como antes se creía, que la lengua tenía que estar en presión con el paladar y solo en la parte anterior. No, es completamente adosada con un espacio chiquitico que es este, que se llama espacio de Donders, y que es el que va a permitir que haya succión de vacío. ¿Ok? Cuando eso no se da, puede aparecer una mordida abierta porque se desequilibran los músculos faríngeos, la epiglotis, el velo del paladar. Empezamos a hacer compensaciones con los músculos de la función facial, de la expresión facial. Vamos a tener cambios en el tono muscular de los masticatorios. Podemos tener alteraciones en la postura de la lengua. Entonces, por eso hablamos de válvulas. Tenemos unas estructuras que funcionan con presión positiva y otras estructuras que funcionan con presión negativa. Por ejemplo, los músculos faríngeos, la epiglotis, el velo del paladar, la lengua y el paladar, como les acabo de explicar. Y otros ejercen presión positiva, o sea, fuerza. Por ejemplo, los labios y los dientes ejercen presión positiva. Entonces, también puede haber un patrón genético para que haya esa mordida abierta, pero el patrón genético representa solo el 15%. El epigenético está encargado del resto, entre el 15 y el 20%. Casi que tú podrías decir que con la función tú podrías regular la genética y no al contrario. Súper. ¿Ok? Entonces, súper multifactorial el origen de esas mordidas abiertas. Sí, así es. No, incluso cuando me envió el estudio, estuve leyendo un poquito, entonces lo que lo llevó a ustedes... Salud, Miriam, yo traje mi vino. Ay, salud, yo la estaba acompañando con un poquito de avena. Ah, bueno. Esa fue mi cena, avena. Ah, bueno, maravilloso. Doctor, entonces, como le decía, me pareció súper interesante el estudio que me envió, porque hasta ahora no habían estudios, ¿verdad?, que hablaran de la activación cerebral en la corteza de los niños, que comparen con y sin mordida abierta durante el descanso. Y durante Entonces, la función. Es que en realidad aquí lo que está pasando con todo esto que les acabo de explicar es que hay una alteración por ejemplo, en el aporte de oxígeno que tiene el cerebro. Entonces, cuando nosotros no tenemos bien esa función valvular, incluso cuando no tenemos obstrucciones respiratorias, porque incluso en el estudio, no sé si te diste cuenta, pero nosotros excluimos los niños con obstrucciones respiratorias. eran niños totalmente sanos. Sí, sin embargo, cuando esos niños tienen una alteración, sanos entre comillas, sanos en que no tienen ninguna enfermedad sistémica, pero el Sí. asunto es que cuando los niños no tienen esa función orofacial, esas presiones negativas y positivas equilibradas, el asunto es que tienden a respirar por la boca porque el flujo es mucho mayor que por la nariz, sobre todo cuando esto va avanzando en el tiempo y perdemos la respiración nasal obligada que tenemos al nacimiento. Entonces, cuando empiezo a respirar por la nariz, por la boca, en la nariz pasan dos cosas. Una es que es la nariz la encargada de calentar el aire y filtrarlo, entonces hay mayor posibilidad de inflamación cuando entra por la boca. Y dos, que en la nariz es por donde tiene que entrar el aire para que se produzca óxido nítrico. Y ese óxido nítrico tiene una función fundamental. Una, limpiar el aire, pero dos, aumentar el número de conexiones neuronales en el hipocampo, que es una estructura del cerebro que está relacionada con la memoria y está en el cerebro límbico, entonces está asociada también a las emociones. Entonces, lo que sucede es que ahí ya empezamos a tener, por falta de esa función orofacial, empezamos a tener alteraciones en el aporte de oxígeno y en las inducciones nerviosas que se dan desde la boca hacia el cerebro.
Súper, doctora. Bueno, no sé si nos habla un poquito del estudio, qué fue lo que realizaron ustedes, en qué consistió. Bueno, Para todos aquellos que no han leído todavía el estudio, está súper bueno, la verdad. este estudio es un estudio piloto, de hecho, ya está el segundo terminado, estamos escribiendo en este momento el resultado. Y en este Ah, estudio, lo que tenemos nos la primicia entonces, doctora. Sí, este es un estudio piloto porque esta es una de mis tantas ideas locas. Aquí a manera de anécdota y entre paréntesis, la semana Ajá. pasada se fue uno de mis jefes, el decano de la Facultad de Odontología, y entonces estábamos en su despedida, en su cena, no sé qué, yo muy triste, pues, o sea, como si se me fuera a ir mi Despecho, papá, o el sea, despecho. con la lágrima en el ojo. Y me decía, ¿por qué estás tan triste? Y yo le decía, doctor, porque es que usted ha apoyado todas y cada una de las locuras que a mí se me han ocurrido. O sea, Miriam, yo hay días que abro el ojo y digo, ¿Y qué ¿y pasa si, si? y qué pasaría si? Y voy y le digo, doctor, ¿qué pasaría si? Y me Ya. dice, ¿qué hay que hacer para que demostremos eso? Me hacía así. Ajá. El doctor Luis Fernando Vélez, que es nuestro nuevo decano, también es una cosa hermosa, divino, y seguramente vamos a tener una historia divina. Pero entonces yo le decía, doctor, es que yo le decía a usted que me iba a parar en la cabeza y usted me decía, ¿de qué color le traigo la colchoneta? O sea, esta es una de mis tantas Idea. voladas después de un curso que tuvimos la oportunidad de hacer con el doctor Peter Svensson, que yo creo que fácilmente la persona que más sabe fisiología oral y neurociencia en el mundo, es uno de mis mentores, o sea, y él estuvo aquí con nosotros en Colombia y yo después de eso le dije, Peter, ¿qué tal si esto fuera así? Me dijo, me suena mucho. Entonces, lo que hicimos acá fue no es un estudio longitudinal, porque además no lo podemos hacer longitudinal. Una vez que yo identifico que hay un problema en un niño, no es ético que yo lo deje así para seguirlo en el tiempo. Entonces es un estudio transversal donde tomamos niños sin mordida abierta y niños con mordida abierta e hicimos un mapeo cerebral con electroencefalograma en reposo y en dos actividades funcionales que fueron leer, o sea, lenguaje, y deglución. Entonces, queríamos ver qué era lo que sucedía en el mapeo cerebral. Y encontramos nuestro principal, bueno, y esto lo hicimos además con un grupo transdisciplinario, o sea, con neurólogo, con un psicólogo, etcétera. Y lo que nosotros encontramos es que los niños con mordida abierta presentaban una actividad cerebral diferente en dos áreas. Una, la que tiene que ver con la memoria y la cognición, que les estaba diciendo ahora, y otra que tiene que ver con la función motora. ¿Cuál función motora? La función motora ejecutiva. Entonces, esto dijimos como, no puede Wow, ser, claro. porque sí, siempre nos han dicho que la falta de oxigenación en el cerebro va a traer alteraciones en la cognición, va a traer alteraciones en la gestión de emociones, etcétera. Pero lo que este estudio nos indicó es que no necesariamente el niño tiene que estar enfermo para que se observe esa alteración en la oxigenación, sino el solo hecho de que no haya los cierres valvulares que tiene que haber, que huevo gallina fue por la mordida abierta o fue esa falta de selle el que originó la mordida abierta, pues digamos que es un círculo vicioso. El caso es que ahí ya está la mordida abierta y ya sabemos que no se está dando el equilibrio de las válvulas para su funcionamiento. Entonces, cuando eso sucede, lo que pasa es que efectivamente hay podríamos decir como una fuga del aire nasal que debería llegar al cerebro. También hay Cerebro. una fuga, si lo podemos llamar de alguna manera,
de la actividad masticatoria, no masticamos igual y hay una fuga de las inducciones al cerebro que hace la deglución. Pero más impactante aún es que lo encontramos significativo en el reposo. O sea, el solo hecho de estar en reposo y no tener el equilibrio ya me hace cambios en la actividad de la corteza cerebral. Eso fue lo que hicimos. O no, está súper interesante porque aparte de que es nuevo, también va a traer muchos cambios a la odontología, donde se Pues llega a a eso estoy comprobar. dedicada yo, a cambiar paradigmas. De esos son todos mis cursos. Y yo digo, Dios mío, sacudamos este cerebro porque es que tenemos que salir de esta boca. Doctora, pero me parece muy bien. Solamente las personas que se le llaman locas son las que realmente cambian al mundo. Y la medicina es así. Es alguien que un día se levantó en la mañana y si hacemos esto, entonces para mí la verdad, un placer que yo tenga hoy en el live a la persona que vaya a cambiar paradigmas, Ay, ¿no? qué Yo tan me siento hermoso. Pues en esas llevo mucho tiempo. orgullosísima. Yo la conozco, yo la entrevisté, así voy a quedar yo. Bueno, esperemos que... Y muchas cosas han pasado así, digamos, con el bruxismo. También hemos tenido la oportunidad de cambiar una cantidad de paradigmas, tratando que dejemos de resolver el bruxismo con planos o con placas, porque eso no va a pasar. Es una alteración en el sistema nervioso central. Mucho lo traigo a colación porque tiene mucho en común con esto que encontramos. El bruxismo también es una alteración en dopamina y serotonina originada en el sistema nervioso central por obstrucciones respiratorias, por acidificación de la vía aérea, por alteraciones psicosociales que alteran también la serotonina y la dopamina. Digamos que el bruxismo, su origen no tiene que ver con la boca, lo que pasa es que se expresa en la boca, pero incluso en muchos casos es un mecanismo de defensa. Entonces, mucha gente me dice, me ha dicho a raíz de esta investigación, entonces cerramos la mordida y listo. No, no es y listo. Tenemos que reprogramar el reposo. O sea, tenemos que enseñarle, cerrar la mordida, incluso si pudiéramos hacer que la lengua, los labios, los músculos masticatorios recuperen su función. Tengo pacientes muy chiquitos, quiero decir, o sea, 3, 4 años, 2 años, que no necesitamos ni siquiera instalar aparatología para cerrar la mordida. Oh, Porque hacemos todos los ejercicios de compensación no, como de educación, miofuncional, doctora. ¿Sí? se podría llamar miofuncional, pero a mí me gusta más llamarla valvular, que en realidad Ya. estás educando es las válvulas. Y hacemos ese tipo de intervenciones y muchas veces no necesitamos cerrar la mordida, pero lo más lindo es que si tomamos ese electroencefalograma se normaliza. Entonces, no tenemos un ensayo clínico controlado que me diga que esta intervención al día de hoy lo hace, pero clínicamente lo estamos viendo. En este momento, vamos hacia allá, hacia hacer la investigación como una intervención en un ensayo clínico. Súper. Doctora, por aquí ya empezaron a hacer preguntas. ¡Qué rico! ¡Fantástico! Cuéntame. Pregunta Sebastián Castillo. Por eso se asocia también a hiperactividad y déficit de atención. Sí, efectivamente, por eso se puede asociar también con hiperactividad y déficit de atención, porque hay una alteración en la función cerebral. Principalmente, como les decía, en el reposo. El reposo es mucho más importante que la función, eso lo sabemos hace mucho tiempo. Quien tiene un buen reposo generalmente tiene una buena función, porque pasamos mucho más tiempo, miren, en reposo que en función, primero. Y Sí. segundo, aparte de pasar más tiempo en reposo que función, donde se crean los reflejos musculares es en el reposo, no es en la función. ¿Ves? Uno crea el reflejo de
tener la lengua arriba, Claro, no en la deglución, no en la masticación, sino en el reposo. Entonces, cuando tienes una función que yo digo valvular, pero ese es un término mío, porque estamos hablando de las válvulas, eso sí es fisiología, pero cuando estamos hablando de las válvulas, entonces a mí me gusta hablar del equilibrio de esas válvulas para mantener la función orofacial. Y esa es una estrategia, incluso una estrategia de prevención de bruxismo, de trastornos temporomandibulares, de muchas otras alteraciones. Y también es la explicación por la que hacemos tratamientos de ortodoncia, hacemos tratamientos de ortopedia y si no equilibramos la función orofacial, es decir, si no equilibramos la masticación, si no equilibramos la respiración, si no equilibramos la deglución, vamos a volver al mismo punto. Entonces, incluso ya está definido que hay tres tipos de ortopedia. Una ortopedia que es ortodóntica, digamos, que hace movimientos con presiones positivas. Una ya. que es ortopedia funcional, que está enmarcada en los músculos y esa ortopedia funcional la podemos dividir en dos: miotónica, la que tiene que ver con los cambios de posición, con los cambios de tono muscular, con la postura, que ahí podríamos encajar, digamos, no es un término muy preciso, pero podría caber el DAM, el dispositivo de avance mandibular cuando hay obstrucciones respiratorias. Y tenemos una tercera que es la valvular, que es toda esta ejercicio ejercicios para el equilibrio de esos músculos. Entonces, muchos me dicen, entonces usted siempre remite a fonoaudiología o a terapia miofuncional. Yo remito siempre que hay un trastorno, pero en los casos donde no tengo un trastorno miofuncional, esto hace parte de la terapia de ortopedia funcional para poder obtener el equilibrio que necesito para llegar a que haya un buen reposo. ¿Sí? Sí, perfecto. Por aquí también está preguntando, doctora, buenas noches. Oh, ya va, se me perdió. Decía, ajá, doctora, buenas noches. ¿Qué opina de la rejilla lingual para evitar el empuje de la lengua? Aparte de ese aparato, ¿qué otro recomienda? Aparte, vuélveme a repetir, aparte de cuál aparato. Para el de la rejilla lingual, dice, No, para no, 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 evitar el no. empuje de la lengua. No, es que ni siquiera la uso. Ah, no usa. No, no usamos rejilla. Porque la rejilla, muéstrame la postura que te induce una rejilla. No, porque la rejilla va a estar la lengua hacia atrás, no, no va a dejar que, claro. Exactamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar por qué está en una mala posición la lengua. Y uno de los motivos más comunes es que tengo una altura del paladar aumentada, una bóveda palatina alta, o sea, un paladar profundo. Cuando ese paladar está profundo, la lengua queda como así. Si está fuera la lengua, queda como así. Entonces no alcanza a ascender y hacer la succión de vacío. No alcanza a tener el espacio de Onders y el adosamiento en el resto del espacio. Entonces, no usamos esa rejilla por el motivo que les acabo de decir, porque lo menos importante aquí es la ortodoncia, digámoslo. Inicialmente, yo me encargo primero del cerebro del niño. Entonces, si yo Ya, no tengo ese equilibrio orofacial, pues de las funciones orofaciales, en realidad no voy a poder lograr que haya esa función valvular inductiva y equilibrada. Porque es que mira, aquí está la lengua del paladar, pero es que en esta parte tiene que haber un selle para que la epiglotis pueda hacer esto y cambiar el selle de la vía aérea a la vía faríngea. Si yo tengo la lengua aquí, mira lo que hace. ¿Te das cuenta? claro. Entonces aquí no hay un buen selle. Y a este selle, aquí también hay un músculo, digamos, que está encima del paladar, que son el velo del paladar y los músculos faríngeos que hacen esto.
Entonces, si no hacen esto, tampoco va a haber un buen sello. Entonces, usamos una intervención que se llama GoPets, que está basada, incluso ya también estamos en el protocolo, en la creación del protocolo para poder probarlo en investigación, pero es basado en las investigaciones del doctor Wilfred Engelke y de Enric, donde hablan de todo este sello valvular y cómo lograrlo con la succión de vacío. Entonces, este protocolo lo que nos enseña es a crear unos hábitos para la masticación, hábitos para la deglución y hábitos para la respiración. Cuando creamos el hábito, estamos educando el reposo, no la De la función. lengua. Entonces, Ah, quiero que hagas una cosa, Miriam. Cuenta hasta 10. Porfa, observen a Miriam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En las 10 que acabaste de hacer, en el conteo, no cerraste los labios ni una sola vez. Entonces, tu lengua nunca fue arriba. Entonces, Claro. ¿qué tal si hiciéramos uno? Respiro y cuando inspiro, la lengua inmediatamente se va para arriba. 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una bóveda palatina alta, no vamos a lograr hacer eso, porque la lengua no cabe, sencillamente, en la bóveda palatina. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es por qué ese niño tiene esa mordida abierta. Entonces, en primera instancia, pues si la lengua no cabe, habría que expandir el paladar, que de una vez expandes la nariz, porque es el piso el paladar es el piso de la nariz. Entonces, cuando haces esto, la lengua cabe y en ese momento ya puedes generar un reposo y una función que sea adecuada para obtener el oxígeno que necesitas en el cerebro y mejorar la actividad en reposo. ¿Ves? Ahora, hay otras muchas situaciones. Por ejemplo, si tienes una clase 2 que puede haberse generado por la falta de lactancia materna, también con un componente genético, y tú mides la nasofaringe, mides la orofaringe, mides la hipofaringe. Ahora estoy muy orgullosa porque tengo a todos mis estudiantes midiendo orofaringe. Son 3 medidas, Miriam, es que si fueran un montón, pero son 3. Y con esas 3 medidas, en una cefálica lateral no es ninguna ayuda estrafalaria. Y con esas 3 medidas logramos darnos cuenta si hay obstrucción de esa vía aérea. Entonces, en ese caso, ¿para qué pones una rejilla? Si es que la mordida abierta es porque no te está entrando el oxígeno, pero porque es que hay una hipofaringe o una nasofaringe o una orofaringe obstruida. Entonces, tienes que desobstruirla. ¿Cómo? Depende. Pues en algunos casos se requerirá cirugía y en ese caso tienes que trabajar con otorrino. En otros casos, si es una clase 2, pues entonces va a favorecer mucho que hagas un adelantamiento de la mandíbula. Incluso es una de las razones para hacerlo tempranamente, porque si fuera la razón exclusivamente esquelética, pues esperas al pico de crecimiento. Pero si tienes la vía Claro. aérea obstruida, se va a beneficiar muchísimo de hacer ese adelantamiento mandibular para que pueda haber un buen fluido de aire. ¿Ves? Y así vas a mejorar incluso la calidad del sueño, la arquitectura del sueño, el sueño REM, que el sueño REM es donde se incorporan los conocimientos del día en la noche. O sea, vamos a obtener una cantidad de beneficios absolutamente importantes y necesarios que no se van a resolver con una rejilla. Es que voy a ser muy odiosa con lo que voy a decir, Ya. profundamente odiosa. Estoy lista para los No, tomates y los huevos que me quieran tirar. estaremos preparados. Estoy lista para los huevos y los tomates que me quieran tirar. Pero es que no Ya. podemos seguir actuando en la odontología como unos técnicos, como si fuera una receta de cocina. ¿Ves? O sea, mordida abierta igual rejilla, caries Sí. dental igual resina, pues, o restauración, como la quieran llamar. No,
En realidad yo tengo que ir al fondo del asunto, tengo que ubicar el porqué, porque cuando hay una Claro. mordida abierta, lo de menos son los dientes. O le tengo una, bruxismo igual a placa. Bruxismo igual a placa, trastorno Eso es temporomandibular terrible. Sí, igual a ortodoncia para ubicar el cóndilo. Cuando hoy sabemos, yo creo que por aquí vi al doctor Álvaro, debe estar feliz haciendo bulla, porque es que no hay derecho a que sigamos reubicando el cóndilo para solucionar trastornos temporomandibulares. De verdad que es que no hay derecho, es que hay cualquier cantidad de evidencia que no tiene nada que ver. Bueno, aquí no estamos saliendo del tema, pero en realidad hay cualquier cantidad de evidencia, o sea, no hay derecho a seguir haciendo las cosas mecánicamente como si fuera una receta de cocina. sí. Tenemos que cambiar el chip, sacudir el cerebro cual bola de Navidad. Esa que uno le hace así y sale la nieve volando. Tal cual, tal cual. Doctora, por aquí está preguntando Sebastián. Estimada doctora, ¿qué intervención recomienda? Para, porque llevo como 20 minutos hablando de intervención. Mal, ¿verdad? Es que hemos hablado tanto que se van quedando atrás que se van quedando atrás los comentarios. Pero bueno, si Sebastián nos está escuchando, ahí nos Cuéntame. vuelve a hacer el... Aquí dice, doctora Ale Cole, con el vacuum activador, dice, He trabajado con el Vacuum Activator. Sí, con el mecánico, pero ya mi amiga Sandra Khan va a sacar uno con Bluetooth. oh, o Eso, sea, pues, o sea, están en todas las pruebas. Yo estuve reunida con ella hace unos 15 días más o menos. Eso tomamos café virtual como 2 horas. Eh, porque me estaba contando todos los pasos, vamos a hacer una investigación al respecto. Lo que pasa es que necesitamos que esté listo el dispositivo porque se va a coordinar a través de una app. Tú tomas la app y la app te va haciendo la medición y te va diciendo si el vacuum que estás realizando es el adecuado. Porque también si haces un vacuum exagerado, no funciona. Tiene que ser el vacuum exacto para que haya buen sello valvular. Entonces, he usado el mecánico con muy buenos resultados. Lo que pasa es que no es muy funcional para las jornadas, ¿cómo lo dijera? Como para las jornadas de los niños, porque las jornadas de los niños son muy prolongadas. Entonces, no lo logran usar todo el tiempo que necesitaríamos. Eh, porque tiene una valvulita acá y con esa valvulita, si la valvulita está encogida, tú sabes si estás haciendo el vacuum necesario, pero ese vacuum que hace el vacuum activator, el mecánico, no es, no es como una receta de cocina, ¿me entiendes? No puede ser una receta de cocina, no es el mismo vacuum para todo el mundo. Por eso, Sandra y su equipo están encargados de ahora crear este nuevo dispositivo donde nos van a decir cuál es el vacuum para cada sistema. Ujú. súper, me parece muy bien. Doctora, por aquí también están preguntando, ¿qué ejercicio miofuncional recomienda para la corrección de la mordida abierta anterior? Uy, Miriam, nuevamente, depende. Es que depende de si hay una obstrucción respiratoria, depende si hay una alteración si hay una función respiratoria alterada, siempre hay una alteración en la postura lingual. Entonces, digamos que nos guiamos por el GOPEX. Entonces, lo primero es garantizar que hay una vía aérea permeable. Eso es lo primero. Y que hay una bóveda palatina donde cabe la lengua. Eso es lo segundo. O sea, esas dos cosas sí o sí tienen que pasar. ¿Ok? Cuando ya tenemos eso garantizado, es decir, ya hicimos la expansión maxilar, ya hicimos la cirugía si llegara a ser pertinente, ya hicimos el adelantamiento para despejar vía aérea si llegara a ser pertinente, por eso cada paciente es un mundo. Pero cuando Claro. ya tenemos eso, hacemos 3 ejercicios fundamentales. El uno es este, que le llamamos la sombrilla. Ah, Sombrilla porque mira la forma de sombrilla de honguito arriba claro. y este es el Y el soporte de la también, sombrilla. ya. Entonces desde acá
No es como nos enseñaron, no, es acá. Más lento. No, más lento no, con la lengua pegada en el paladar. A ver, Miriam, yo veo. Ni siquiera puedo. Ya Por va. eso es que no es tan fácil. No nos han enseñado. Por eso Ay, tenemos una prevalencia de maloclusiones absolutamente enorme, ridícula. Ese es uno, tres ya. veces al día en cada una de a 15 repeticiones. Otra que hacemos es esto que te dije ahora para poder llevar la lengua arriba en el reposo. Uno, inspiramos y la lengua, cuando tú pones los molares en contacto y respiras, la lengua se va para arriba. Hagan el experimento. Y verá, Sí. inmediatamente se va para arriba. La otra que hacemos, voy a hacerla con mi vino, es que te voy a mostrar una deglución mal hecha. Vieron que tuve que hacer 2 contracciones para hacer la Sí. deglución. Lo hice con la lengua donde me enseñaron a mí en la facultad. Tú estás muy joven, a ti te enseñaron otra cosa. A mí, acá. Ahora lo voy a hacer con la lengua, con los dientes unidos, perdón, los molares en contacto, la lengua arriba donde les he venido mostrando y la deglución es invisible. A ver, yo bajo esto un poquito para que me vean. Solo hicimos Una sola movimiento vez. del tracto gástrico y una sola contracción. Y esa contracción es de masticatorio, no de expresión facial. Entonces, eh, ayer tuve una paciente que me dijo, no, la fonoaudióloga, además alumna mía, la mamá, y Ajá. la fonoaudióloga me dijo que le pusiera un pitillo y que todo con pitillo para los labios. Y le dije, a ver, Natalia, a ver, ¿qué le va ¿Cómo a te pasar a explico? su hija con el pitillo? Ahí me dice la lengua, doctor. Y dije, ok, ¿cuál pitillo? El pitillo, ¿cómo le dicen ustedes? En Venezuela Mm, se dice pitillo, aquí se le dice bombilla. eso, bueno, pajilla en otras partes. Sí. Bueno, en fin, esa vaina entre los labios y que desciende la lengua, eso no debería pasar. Pues, eh, incluso en la consulta para bebés, cuando llegan un poquito más grandes, yo hago consultas desde muy bebés, un mes de nacido, incluso ahora estoy tratando de que me remitan las consultas prenatales. Y cuando me llegan un poquito más grandes, dicen, no, ya, él no toma biberón, ya toma vaso pitillo. Y yo, ay, no, Ah, cambiamos un problema por otro. por otro, tal cual. Pero acá lo más importante es que tenemos que decir es que no podemos descuidar el cerebro del niño, porque de esto dependen las conexiones neuronales. Y tengo mi amiga que amo, argentina, Marisa Santos, que dice, cuando el niño nos llega de 6 años, llega jubilado. Ay, sí, mal. De ahí es Y tarde. sí, ¿y por qué llegan jubilados? Porque adivina cuándo es la primera poda neuronal. Hay 2 podas neuronales. La primera es a los 6 años. Mm, Entonces, cuando todo esto, que ya demostramos que efectivamente sí cambia la actividad del cerebro, cuando no llegamos equilibrados con esa función orofacial y que ya demostramos que hay una actividad cerebral distinta, entonces la poda neuronal es cuando queda lo que verdaderamente el cerebro usa de esas conexiones neuronales existentes. ¿Ok? Y se pierden las que no se están usando, las que no sirven, en fin. Cuando tú no tienes suficiente oxígeno en el cerebro, se pierde más de la cuenta y se conecta menos de la cuenta. Entonces, a los 6 años se da esa primera poda neuronal. No podemos desaprovechar ese cerebro. No puede pasar. ¿Ves? claro. Entonces, por eso es tan importante equilibrar esta función y equilibrar eh, digamos que la mordida abierta es la punta del iceberg. Mejor dicho, la mordida abierta es un caso muy severo. No deberíamos llegar allá.
Claro, se debería atacar antes. Claro, es que cuando tú llegas a una mordida abierta ya tienes desequilibrado todo el sistema. La idea es que no llegáramos allá. Por eso hay que favorecer la lactancia. Hace poco hicimos en el club de estudio hicimos una sesión de lactancia maravillosa, porque no es lactancia, claramente reconociendo todas las bondades de la nutrición y del apego, pero hablamos solo de función orofacial. Y de desarrollo y de neurodesarrollo. La importancia para la función orofacial, para crear la succión de vacío, para crear la respiración nasal obligatoria, porque es que no tiene nada que estar haciendo la boca respirando. Así de sencillo. La boca no es para respirar. Exacto. Exacto. Yo me voy como salir, aquí en Colombia decimos enchuquizando. ¿A ti te tocó Chucky? El ¿Cómo? muñeco este, Chucky, ¿te tocó? El Horrible. muñeco este diabólico. Sí, Entonces aquí feo. cuando alguien está como muy enojado decimos, se enchuquizó. Entonces, entonces, a mí esto de respirar por la boca me enchuquiza. Yo digo, y además que les parezca tan normal. Yo digo, pero ¿por ¿Pero qué les cómo? parece normal? Y me tomo horas explicándole a las mamás y a No, los no está papás. bien. Y mira, les voy a dar un consejo de alguien que lleva muchos años boleándole a esta vaina. Cuando usted le habla de dientes, al niño, a los papás no les importa. Pero si usted le habla de cerebro, a todos les importa. Claro, Si le usted prestamos le dice a atención. los papás y les muestra los estudios y les dice, es que esto lo que me está diciendo es que ese cerebro no está funcionando bien, los papás hacen el ejercicio que les toque, ponen el aparato que sea, mejor dicho, ponen ese muchachito, le quitan las pantallas antes de dormir, le disminuyen el azúcar, eso es una maravilla. Si usted les Ese habla de estudio también, dientes, ese estudio también estuvo súper bueno. Bueno, lo compartimos también en la página. pero además es que, ¿sabes qué, Miriam? Ese azúcar también me va a acelerar los procesos vegetativos. O sea, me vuelve lo parasimpático simpático. Y también me Mm, pone a funcionar distinto el cerebro, que tú y yo ya hemos hablado de eso previamente. sí, Entonces, esa función orofacial es radicalmente importante para el neurodesarrollo. Y yo creo que eso es lo que nos tiene que quedar acá, porque eso fue lo que nosotros demostramos. Y lo demostramos mucho más adelante en dentición mixta, porque necesitábamos niños que pudieran leer, que siguieran instrucciones, etcétera. Pero si yo ese estudio metodológicamente lo lograra reproducir en bebés, encontraría cosas muy semejantes, menos severas. sí, porque no ha avanzado tanta la enfermedad. Entonces, por eso en odontología, tengo un gran amigo, se llama Jesús Rangel, el doctor Jesús Rangel, que es otorrino, y él dice, es que los odontólogos no se han dado el lugar que se merece, porque es que a nosotros son los que nos llega. O sea, el Sí. paladar profundo no lo diagnostica el otorrino. Ojalá, pero no pasa. Ni el pediatra, ojalá, pero no pasa. Entonces somos nosotros. ¿Y quién va a expandir el paladar? ¿El otorrino? Quiero ver. Exacto. ¿Cierto? O sea, ni yo me voy a poner a hacer una adenoidectomía ni una septoplastia, ni él se va a poner a expandir el paladar. Tenemos que aprender a trabajar en forma En equipo. transdisciplinaria, en equipo. Entonces, cuando ustedes ven una mordida abierta, aquí lo menos importante es la rejilla. Aquí lo que está pasando es qué sucede con ese cerebro y qué voy a hacer yo al respecto. ¿Y de dónde viene esa mordida abierta? Porque a dónde viene, que es lo que yo tanto les digo a mis estudiantes, esto hay que identificar de dónde viene para saber usted para dónde va. Porque mordida abierta no es igual a rejilla. Quiero que me digan aquí, cuéntenos en el chat a cuántos les han recibido una mordida abierta tratada con rejilla. A todos. Yo ya di la Exacto. respuesta. A todos. No hace falta que escriban, no.
Pues si quieren escriban, me encantaría saber su opinión, pero es a todos, porque si ustedes no tienen equilibrio en el reposo, no van a tener estabilidad en ningún tratamiento odontológico. Es como si tú haces una restauración y no le bajas al azúcar. La restauración puede ser, Bella. no, mejor dicho, con el supermaterial, hecha por, mejor dicho, el clínico más increíble. Y si usted no le baja el azúcar, esa restauración falla porque falla, le firmo en notaría. Pues, así de sencillo. Entonces aquí es lo mismo. Si no me encargo de la función, primero, no me estoy encargando del cerebro. Eso es lo más importante. Con una rejilla no me encargo del cerebro, Miriam, es que nada más ilógico. A menos que esa rejilla tuviera un efecto. Por ejemplo, como última estrategia o como la fase final de un tratamiento en una succión digital, para solucionar la succión digital, una vez hayas hecho todo, conductual, cognitivo, y ahora sí llegamos a la rejilla. Para la succión digital, porque estás evitando la presión positiva. Quita Claro. la rejilla no puede estar más de un mes en boca, porque se está alterando la postura de la lengua. Oh, bastante interesante. No es 6 meses. Es que lo que vas a retirar es el hábito, no vas a corregir la mordida abierta. Claro. La mordida abierta la vas a corregir poniendo esos músculos en su lugar y hablándole de cerebro a la mamá para que sí haga los ejercicios. Para que preste atención. Y expandiendo el paladar, porque seguramente con esta presión positiva, cuando el paladar lo que necesita es una presión negativa, para que esa presión positiva se elimine. A ver, que leamos las preguntas. Nos regañaron, Miriam, a ver. Yo soy una Doctora, lo que pasa es guacamaya, es que, que yo hablo lo que como, pasa es que nos vamos emocionando aquí en todo lo que vamos hablando no, y y porque no es estamos que leyendo. yo hablo más que un perdido recién secuestrado en una isla desierta. Doctora, por aquí pregunta Silvia, ¿se puede asociar también con trastornos del habla como la tartamudez? La tartamudez es más profunda, eh, está muy asociada a factores psicosociales o del área de Wernicke en el cerebro. Y psicosociales porque lo han asociado en muchas investigaciones, no es que sea la única etiología, pero tiene mucho que ver con trauma psicosocial que afecta el área de Wernicke. Entonces, no, la verdad es que no podría decir que la tartamudez. A otros signos sí, sigmatismo, el rotacismo, problemas con la R, sí por posición de la lengua y del paladar. Súper. Dice Alexi Saray, odontología. Dice, maravillosa doctora, tengo dos preguntas. La primera, ¿esa alteración en la actividad cerebral puede traducirse en un coeficiente intelectual más bajo? Basado en el estudio que hicimos, Miriam, yo no puedo aseverar esto. Un coeficiente intelectual más bajo realmente no lo puedo aseverar, pero sí hay menos conexiones neuronales y una alteración en la actividad cerebral en las áreas cognitivas, que supondríamos que si permaneciera en el tiempo, pues podría llegar a afectar la cognición, pero basado en la evidencia, no te lo puedo firmar con sello. Uy, aquí hay varias preguntas, ¿viste? En la sesión de preguntas. Sí, estaba leyendo primero las de los comentarios porque esas se me Ok, van perdiendo. ok. Ajá, pregunta Anita, ¿a qué se refiere con alteraciones en la función ejecutiva? ¿Cuáles serían estas? Alteraciones en la función ejecutiva quiere decir lo que tiene que ver con prestar atención, permanecer en la tarea y ejecutar de forma escrita o verbal y conservar la postura que se necesita durante el tiempo para estudiar. Esa es la función ejecutiva. Muchas gracias, doctora. Por aquí pregunta Silvia, ¿se encuentra literatura de este tratamiento de ortopedia funcional valvular?
Sí, mucha. Puedes buscar los estudios. Incluso voy a hacer en estos días un post, un desliza de cuáles son las válvulas y cómo funcionan. Sí, hay mucha literatura al respecto. Hay muchos estudios del doctor Engel, que además el hombre es médico, odontólogo, otorrino, ortodoncista y me falta una, son 5. Es una cosa, ese hombre es una Biblia y además es un ser humano, una cosa increíble. Habla Espectacular. 6 idiomas además. 6. Oh, doctora, estaremos pendientes entonces de su voz. A Sí, ver, a señor. ver, a ver con qué se viene. Dice Mapis, disculpe, no terminé la pregunta. El fonoaudiólogo es el manejo de las válvulas. Pues a ver, yo trabajo de forma transdisciplinaria, como les digo, tengo fonoaudióloga miofuncional, remito cuando hay un trastorno, pero cuando hay que hacer la educación de esas válvulas luego de un tratamiento lo hago yo, lo hacemos en consulta, porque realmente si los papás son disciplinados no necesitan terapia, necesitan entrenamiento, son dos cosas distintas. Muy bien. Doctora, por acá pregunta Cata. Buenas noches, doctora. ¿Esta extensión del paladar solo es recomendable en niños o adultos también es mediante disyuntor? ¿Cuál es? Ah, expansión, yo extensión. Sí, la, La expansión, la la extensión del expansión, paladar, disculpe. La extensión del paladar solo es no, recomendable. pero debe ser expansión, porque uno como extiende el paladar, debe ser expansión. Cuando la sutura cierra, tiene que ser quirúrgica, con disyuntor quirúrgico, pero sí se Gracias. hacen y se debe hacer, de hecho. Que me da mucha risa porque dice, tú nunca eres profundamente odiosa. Ay, qué belleza. Gracias. Pero pues sí Ya, hago comentarios que como que tocan fibras. Entonces por eso siempre preparo el público mejor. siempre prepara para tener listos los ataques con tomates. Tengo Doctora, por mis, tengo varios profesores, de mis profesores de la facultad que hoy son mis compañeros de docencia. Ellos siguen siendo docentes, yo soy docente hoy. Y me dicen, es que es como los pájaros tirándole a las escopetas. Entonces hay uno que me dice, cuando el alumno supera al maestro y el pájaro le tira la escopeta. Doctora, Divinos. por aquí pregunta Mariana, ¿qué opina del articulador? ¿Qué opino del articulador? El articulador, mira, cuando tú tienes yo no veo adultos, muy poquitos, solo en casos de bruxismo y trastornos temporomandibulares, pero en realidad es lo más mínimo en mi consulta. Yo veo niños, muchos niños, todo el tiempo niños, en investigación, en clínica, en todo. Y hice un entrenamiento el año pasado con el doctor Daniel Manfredini, mi maestro, o sea, una cosa loquísima lo que hice en Italia. Y habló Carlos Franco dentro de nuestro curso de verano y él es rehabilitador. Me parece interesante oír todas las versiones. Y él decía, el articulador se usa cuando tú tienes que rehabilitar una arcada, una boca completa. Porque en ese momento tú necesitas una posición de base que no existe si tienes una boca dentro. Pero si tienes dientes, tú rehabilitas en la posición del paciente. Punto. Eso opino del articulador. Muy Para bien. trastornos temporomandibulares, no. Para bruxismo, no. Mm, Para ortodoncia, no. Lo usamos muy para bien. fabricar aparatos de ortopedia funcional porque cambiamos la posición de la mandíbula, no del cóndilo, sino de la mandíbula, de la vía aérea. Eh, sí, muy limitado. No, no es una herramienta de mi diario vivir. Claramente no. Muy bien. Doctora, por aquí preguntan, buenas noches, ¿en qué momento derivar a ortodoncia en caso de mordida abierta anterior con dentadura temporal? ¿Temporal? Es un niño, sí, Nunca. dice, es un niño con malos hábitos orales y autismo. ¿A qué lo vas a derivar a ortodoncia? ¿A qué le van a mover en ortodoncia? Nada. Hay que restablecer función orofacial,
hay que mirar si hay que expandir o sea, muchas cosas. Claramente en dentición temporal, nada tiene que ir a hacer ortodoncia, nada. Y menos si tiene autismo. Muy bien. Doctora, por aquí pregunta Carla, en niños prematuros, qué ejercicios recomienda? Hay unos divinos. En niños prematuros que están lactando o sin lactar. Esa necesito que me aclares. Es muy Eso fue lo importante. Carla, si puede dejar aquí en las preguntas, si, ¿qué tipo? Vamos Sí, a leer aquí. es absolutamente importante saber si está lactando o sin lactar y en qué tipo de prematurez está. Prematurez extrema, prematurez leve, bueno, en fin, sin lactar, ok. Bueno, mira, sin lactar es muy importante poner tu dedo en algunos momentos para que el bebé empiece a succionar. Adicionalmente, cuando está dormido, hacemos esto, el bebé está dormido y hacemos este movimiento hasta que el bebé despega la lengua y lo volvemos a subir. Y lo volvemos a subir para ir entrenando la succión de vacío. Jamás, jamás, J mayúscula, jamás Y con resaltador. se da biberón acostado. Jamás. Lo tienes que dar inclinado el bebé, semisentado. Que son las 3 de la mañana, biberón sentado. Que son las 1 de la biberón sentado. A la hora que sea, biberón sentado, pues semisentado. Nunca acostado. Porque primero, la gravedad va a hacer que haya mucho más flujo del que el bebé puede soportar. Segundo, la laringe y la tráquea están posicionadas más anterior y son más altas, entonces el riesgo de broncoaspiración y de obstrucción respiratoria es mucho mayor. Súper. Doctora, por aquí preguntan, ¿cómo saber si la menor actividad cerebral es por menor aporte de oxígeno y no por función muscular alterada? Basado en este estudio, no te lo puedo decir. Yo lo que les puedo afirmar es que la mordida abierta, como les dije desde el principio del live, que les mencioné 6 causas, 6 posibles etiologías, generalmente están combinadas y no les puedo afirmar que sea una o la otra. Entonces, como no te puedo decir si es una alteración muscular o por el oxígeno, pero generalmente lo que causa cosas tan francas, tan visibles en el cerebro es más la falta de oxígeno que la función muscular. Aunque, por ejemplo, Súper. la masticación disminuye el cortisol y también aumenta el número de conexiones neuronales en hipocampo. Doctora, le cuento que ya llevamos casi una hora. Por si acaso, voy a seguir leyendo las preguntas, pero por si acaso si se corta, de verdad agradecida. El live ha estado súper bueno, muy interesante, muy movido. Creo que todavía nos quedamos cortos de responder cada pregunta, pero todo ha estado demasiado bueno. No, y es que veo Entonces, aquí que hay un montón, Miriam. Uy, sí, no, y aquí nos da así como para un segundo live. eso veo. Entonces, de verdad, agradecida, agradecida. Me encantaría volverle a entrevistar cuando ya Cuando salga quieras, estoy lista. cuando salga la segunda parte del estudio, podemos tener la primicia. Esperemos que ya casi. Estamos terminando de escribir y más o menos unos 4 meses entre envíe, responda a las observaciones, las preguntas de los referees, en fin. Bueno, yo encantada de tener la primicia. Entonces, doctora, de verdad, muchísimas gracias. Y ahora que ya le agradecí, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo la pregunta Ok. hasta que Instagram nos deje. Listo, perfecto. Ya, dice, Pero hay que el... Instagram te deje y que te lo deje dejar grabado, porque esa es la No, razón por la que no te lo deja dejar grabado. no, esta vez sí que sí. Ah, bueno, ahí te estoy Dice, diciendo. hay que acordar entonces, ¿sí? Cuando llevas 1 hora y 5 más o menos, ya, si te pasas ya no te lo deja grabar. No, entonces vamos a cortar mejor el live, no me quiero arriesgar. ¿Qué dicen acá? Espérate que vi unos. Ay, no me deja leerlos, se me van.
Sí, no, es que hay un montón.